Bueno, hace un montón que no usaba este espacio editorial para comentar alguna medida. Me parece que esta situación lo merita. O sea, se anunció la primera parte de un paquete de medidas económicas, las primeras medidas que va a llevar adelante este gobierno y que van a tomar la forma de un proyecto de ley que se estima va a tomar estado parlamentario y va a ser sancionado antes del 31 de diciembre. Ejes clave, bueno, aumento de jubilaciones, aumento de emergencia de la asignación universal por hijo. Ojo, porque también deslizaron un retoque a la fórmula de actualización de las jubilaciones, esto de 2017 que dispuso Macri como cambio justamente, y también el aumento de las retenciones a la exportación, el aumento de bienes personales y la imposición de un impuesto a los gastos con tarjeta en el exterior, o sea, gastos en divisas por parte de argentinos con tarjeta, sea viajando o desde acá, que por ejemplo se hacen gastos en dólares cuando uno compra una aplicación, cuando paga espacio en la nube, cuando paga Netflix, cuando paga Spotify y demás. La verdad que las medidas, hace falta ver el proyecto para terminar de analizarlas, pero sí ya podemos entrever en lo que fue el fin de semana la discusión por la distribución del ingreso que subyace de este debate. O sea, a quién benefician y a quién perjudican medidas en un contexto de crisis heredado del gobierno anterior, pero que promete extenderse durante muchos meses, quizás durante todo el año que viene, hasta que se logre revertir una recesión que ya lleva 2 años durísimos y que además acumula una muy fuerte devaluación del peso que nos llevó a tener la inflación más alta en 30 años en este año que estamos a punto de cerrar. Bueno, las retenciones, para empezar por ahí, ¿no? El gran debate, el campo resistiéndose a las retenciones. Las retenciones compensan la devaluación. En general, en Argentina, así reaparecieron en 2002, después de una brutal devaluación del peso, que beneficia muy inmediatamente a quienes exportan y perjudica muy inmediatamente a quienes viven en el país y no generan dólares. O sea, los que viven en pesos y vieron abruptamente devaluados sus ingresos. Cuando reaparecieron en 2002, reaparecieron con esa función, con la función de evitar que se trasladara al mercado local el aumento en dólares de los productos que acá en Argentina se compran y venden en pesos. Es el problema estructural que tiene la Argentina desde siempre, que exporta lo que come, ¿no? Incluso cuando ahora la soja no sea un consumo habitual de los argentinos y el grueso de las exportaciones, lo que más se exporta es la soja, sigue siendo el complejo agrario, los granos, los cereales, lo que genera el grueso de los dólares de la exportación, y esto hace que compita el uso del suelo entre productos que se exportan y productos que se destinan al consumo doméstico. Pero además hay un tema con la generación de los dólares que hay en la Argentina. A Argentina le faltan dólares y le van a faltar dólares por muchos años porque lo que nos dejaron es una deuda monumental y en dólares que vamos a tener que pagar todos nosotros, salvo que el gobierno decida auditar la deuda, desconocer su origen, cuestionar su legitimidad, cosa que al parecer por ahora no está dispuesto a hacer, la vamos a tener que pagar todos nosotros. Bueno, las retenciones existen en más de 100 países. En el mundo hay unos 190 países, 111 de esos países tienen algún mecanismo parecido a los derechos de exportación o las retenciones, según un informe que dio a conocer la OSIPEX, que es un centro de estudios que yo siempre cito, pero que es un estudio hecho en Europa por una universidad europea que da cuenta de una tasa promedio de retenciones del 24% en cada uno de estos más de 100 países sobre el producto más exportado en cada uno de ellos. No son los principales países exportadores del mundo, es cierto, son algunos países más chicos, la mayoría son más chicos que la Argentina, pero no es un invento argentino las retenciones. Primero quería dejar en claro eso, las retenciones no son un invento argentino. ¿Quién las aplicó por primera vez acá en la Argentina? Según el historiador económico Mario Rapoport, el que las trajo a la Argentina, el que las aplicó por primera vez acá, fue Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre en 1862 fue el primero que puso retenciones. Mirá vos, es el fundador del diario La Nación, un diario que en su línea editorial es muy opuesto a que se apliquen retenciones ahora. Pero ¿por qué se aplican retenciones cuando se aplican? Se aplican porque el dólar subió mucho, bruscamente, y entonces hay que compensar el ingreso de los locales y de paso el Estado tiene que recaudar
una guita para atender la situación de emergencia que deriva de cada devaluación en la Argentina. Cuando en la Argentina sube mucho el dólar, suben mucho los precios, suben los alimentos sobre todo, y se dispara la pobreza. Esto es lo que pasó este año. En el último año, la cantidad de niños pobres en la Argentina aumentó 90%. 90% según la UCA, la Universidad Católica Argentina, es lo que se incrementó la cantidad de niños pobres. Son 7 millones los niños pobres que hay en la Argentina. Un 60% del total. ¿Ok? Bueno, esa emergencia es la que buscan atender recaudando de retenciones, recaudando más de bienes personales y recaudando también de este impuesto nuevo a los gastos con tarjeta en el exterior. ¿Hoy el dólar está caro o está barato? Para ustedes, con la mano en el corazón. Mírame y pensá con una mano en el corazón, ¿está caro o está barato? Está caro. Bueno, sí, esto lo dice también la ciencia económica. El dólar está, en términos reales, o sea, descontando la inflación, 50% más caro que cuando Macri asumió el gobierno en 2015. ¿Qué quiere decir esto? Que es 50% más caro comprar productos importados y que reciben un 50% más de poder adquisitivo en pesos los que exportan desde la Argentina, como por ejemplo los exportadores de granos. El dólar turista es, por supuesto, un gran incordio para el que va a viajar. Es gastar más guita. Pero el que va a viajar al exterior no es el promedio de la población. Los que viajan al exterior en la Argentina son menos de 2 millones de personas por año. Esto quiere decir que es el 5% de la población el que viaja al exterior. En octubre, un mes promedio de la Argentina, se fueron 400 millones de dólares en gastos de turistas. En este mes de octubre, el último dato que hay del Banco Central. Pero en todo 2019 se van a ir más de 7.500 millones de dólares, casi 8.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto es eso? Es la mitad del superávit comercial, o sea, la mitad de lo que exceden las exportaciones a las importaciones en la Argentina. ¿Y por qué tenemos tanto superávit comercial este año, 15.000 millones de dólares? Porque dejamos de importar, claro, por la crisis y por lo que subió el dólar, dejamos de importar. Entonces, todo ese excedente, si se reactiva la economía, desaparecería. Entonces esos dólares no van a estar para solventar el gasto de turistas en el exterior o en general el gasto con tarjeta en dólares por parte de los argentinos más ricos. O los de clase media alta, que no es lo mismo que los más ricos, pero tienen el poder adquisitivo para afrontarlo. Mirá, el 30% de esos casi 8.000 millones de dólares da casi 150.000 millones de pesos, que no quiere decir nada así dicho como cifra. Pero ¿sabés cuánto es? Es 15 veces la emergencia alimentaria que se votó ahora en el Congreso en septiembre. ¿Se acuerdan cuando duplicaron los fondos de los comedores escolares? Bueno, eso tenía un costo de 10.000 millones de pesos. Esto va a permitir recaudar 15 veces eso, que es más o menos lo que se van a gastar en las jubilaciones y en las asignaciones por hijo, en caso de que la aumenten como se espera que la aumenten, para compensar justamente el subidón de los precios. Es 3 veces el paquete que votó Macri en agosto, que sacó por decreto Macri en agosto, después de las PASO. ¿Se acuerdan cuando bajó ganancias para la clase media y cuando sacó el IVA a los alimentos? Bueno, eso costaba 45.000 millones de pesos. Esto recaudaría 3 veces eso, el impuesto a los gastos con tarjeta en el exterior. ¿Sabes cuánto sube el abono de Spotify? El abono más caro de Spotify, ¿cuánto sube por mes a partir de esto? Sube 45 mangos. ¿Sabes cuánto sube Netflix? Por este 30%, sube 81 mangos. Ayer me compré una gaseosa por 81 mangos. No es una guita que resulte prohibitiva, ¿verdad? Para el que viaja al exterior, ¿es realmente prohibitivo pagar 82 pesos el dólar en vez de 63? ¿Realmente le cambia? ¿Realmente no va a poder hacer el viaje en caso de que valga 82 y no 63? Bueno, es cierto que hay que ser creativo en la implementación de esto. Cuando digo creativo, ¿a qué me refiero? Y, por ejemplo, no cagar con el dólar al que traiga insumos para producir en una pyme, habilitarle una línea para que pueda importar al dólar oficial si el tipo se trae una maquinola para producir mejor acá, o no sé, qué sé yo, insumos para una impresora 3D, que nos decía recién un oyente, o un remedio.
va a haber un montón de excepciones seguramente. Nau me decía, un pibe que viva afuera y que esté haciendo una beca que la consiguió con mucho esfuerzo. Y bueno, que haya algún mecanismo de subsidio para el pibe que está haciendo una beca en el exterior y que se cobre al gasto en el exterior un impuesto para solventar lo que tiene que subir la asignación por hijo. Porque los que se están cagando de hambre son los que cobran la asignación por hijo. Esos son los que sufrieron el subidón de los precios de este año con más intensidad. Con las retenciones también se puede hacer esto. Con las retenciones se pueden hacer exenciones teledirigidas para, por ejemplo, los productores más chicos, pero también se podrían agudizar la creatividad para no repetir errores y, por ejemplo, darle a los que empleen en blanco, a gente en su campo, a los que le suban el sueldo, un alivio en ese aumento de las retenciones. ¿O no? ¿No se podría eso y de esa manera fomentar que en el campo no sigan teniendo negreados a todos los peones rurales? ¿No se podría dar, por ejemplo, un alivio a los que no usen agrotóxicos, que hagan una producción agroecológica de repente y de esa manera fomentar también una transición ecológica que necesitamos hacer en Argentina? Bueno, esta inteligencia es la que faltó en 2008 para evitar que se formara un frente insólito entre los grandes propietarios de extensiones y agroexportadores que especulan con los granos y que se guardan también producción o que registran exportaciones por adelantado para evitar el pago de impuestos, como hicieron durante estos últimos 2 meses, y los pequeños productores que están al borde de la subsistencia y que son los que con razón patalean cuando los cagan, pero que tampoco son los que se cagan de hambre, atención. Es cierto que tiene que tener rentabilidad producir, pero es cierto también que hay emergencia y que la emergencia no es un invento para chorear, como dicen en Twitter. Es una emergencia concreta, una emergencia que yo vi el sábado, loco, en la Villa 31, en el barrio Mujica, como se llama ahora. El sábado proyectamos la película y las necesidades ahí son a flor de piel, ¿no? Pero ni siquiera debería hacer falta meterse en un barrio privado para entender esto, ¿no? Uno ve esta situación, la siente, un montón de gente la siente cuando va a comprar, un montón de gente se tuvo que ajustar el cinturón este año. Entonces, la verdad, 6 de cada 10 chicos son pobres en la Argentina. El 90% aumentó la indigencia entre los chicos, no la pobreza, la indigencia entre los chicos. Es una nueva generación de pibes que van a crecer mal, que van a crecer sin los nutrientes necesarios para poder vivir. UNICEF dio este año un informe lapidario sobre la pobreza en Argentina, sobre lo que aumentó en este último tiempo, pero también el INDEC, también la UTA, también todos los datos que hay son los que muestran esto. ¿Sabes cuánto gana, según el INDEC? Lo informó ahora en octubre. ¿Cuánto gana, según la encuesta permanente de hogares del INDEC? El 90% de la población argentina, el 90% gana menos de 27 lucas y media. Es cierto, puede haber subdeclaración, ahí puede ser que, como es una encuesta, no se declaren los ingresos totales, que alguno lo complemente con changa, qué sé yo. Pero esta misma estadística dice que el 60% gana menos de 20.000 pesos. El 60% de la gente gana menos de 20 lucas. El 90% gana menos de 27 y media. Entonces, si el costo de atender a esos 6 de cada 10 chicos que son pobres es que paguemos 45 mangos más de Spotify por mes, que paguemos 81 mangos más de Netflix por mes, o que las retenciones le suban a los propietarios de la tierra, a los que arriendan un campo y hacen rendir esa tierra con $1 50% más caro en términos reales que 2015. Y me parece que el precio es un precio bajo. ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Por supuesto que las excepciones valen, por supuesto que hay que ver la letra chica de esto, pero quiero ir a una discusión más general. ¿Estamos dispuestos a resignar algo para que superen los que no tienen nada su situación acuciante? ¿Estamos dispuestos a poner o vamos a pretender que ponga siempre otro o otra? Porque eso es la solidaridad. Yo vi el fin de semana gente poner en las redes la foto del Jimmy Hoffa que parodian en el irlandés, diciendo solidaridad, solidaridad. Como si la solidaridad fuera una cosa de mafiosos. Como si la solidaridad tuviera más que ver con la imagen que nos entrega el irlandés de sindicalistas patoteros asociados con la Cosa Nostra,
que el acto humano de conmoverse frente a la desgracia del otro. ¿Sabes qué? Esa desgracia es tuya también, es nuestra, es de todos. Es una desgracia para todos y para todas que 6 de cada 10 chicos no alcancen a cubrir su ingreso necesario para no ser pobres en Argentina. Esto es algo que necesariamente va a pagar la próxima generación. Entonces, para la emergencia, para salir de esto, de vuelta, no vale la pena, no es un precio bajo que nos cobren una alícuota de 1,5 en vez de 0,75 en bienes personales. ¿En serio vamos a llorar por eso de vuelta? ¿En serio van a salir a cortar las rutas a una semana de asumido el nuevo gobierno? ¿O de una vez por todas nos vamos a dar cuenta que eso es actuar como angurrientos?